Mira esos efectos de fuego, esos brillos tan brillantes, ese acabado de pelaje tan peloso y esa iluminación tan iluminada. Y claro, no pueden faltar los épicos rayos, este podría ser mi mejor dibujo de Sonic. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Este dibujo de Shadow es posible gracias a que conocí una nueva marca, ya que nunca había escuchado de los chicos de UG, o creo que se pronuncia Yuji. Y como ya les adelanté, me han enviado algo para que dibuje, así que vamos a ver qué contiene esta cajita. Ups, está al revés. Wow. Mi primera impresión es que esto se ve muy bien, pero no sé qué es. Creo que tenemos una pen display con Android o una especie de tableta para dibujar que trae sistema operativo, pero mejor revisamos la caja para saber qué tenemos entre manos. Bueno, Yuji nos manda su Fun Drawing Pad para que dibujemos más listos y no tan duro. UT3, creo que es el modelo. Dice que se vende en más de 160 países o regiones y que está empoderado por Android y MediaTek. Ok, también cuenta con un certificado de filtro contra luz azul. A los costados tenemos las redes sociales que Yuji trabaja, como Facebook, YouTube, Instagram y demás. Por detrás la caja dice que tiene un PaintPal que no sé qué es, pantalla de 14.25 pulgadas, resolución de 2400 x 1600, un lapicito capacitivo, una CPU de 8 núcleos, sistema operativo Android 14 y pantalla antirreflejante. A esto se le suma un botón para cambiar de modos de color y 8 GB más 256 de almacenamiento. ¿Qué? Oh my god, prácticamente 264 GB de almacenamiento. Algo que llama la atención es que abajo la caja dice inmersivo display de 14 pulgadas, hecha a medida para dibujar y experiencia del siguiente nivel en tabletas. O sea que esto no es una pen display, sino una tablet para dibujo, algo que no sabía que existía, al igual que la marca. Sí, he probado muchas pen display, algunas con un sistema touch que no termina de atraparme. Veamos si esta lo logra, pero ya basta de caja o de hacernos ilusiones y vamos a abrirla. Ok, dentro encontré más cajas. La primera es muy delgada y dice Smart Folio. No sé si es un tipo de código para cajear o algo. No creo que sea una especie de case o funda. La segunda caja es igual al exterior y se abre hacia arriba. Y dentro encontramos esta especie de pantalla o tableta que, wow, es muy delgada y que en la parte posterior tiene cámara. Abajo vienen más cajitas. En estas encontramos primero el cargador y en la segunda viene el cable USB y el lápiz con una punta extra y una herramienta para cambiarla. También la póliza de garantía, el guantecillo que no puede faltar y una guía rápida que debes hojear para volverte un experto en la UT3. Y listo, soy un experto. Y como prometía la caja, encontramos el lápiz o stylus que, wow, es muy delgado, es tan delgado como un lapicero o pluma. Bye a los lápices enormes e incómodos de las pen displays tradicionales, pero por desgracia tiene un puerto de carga y este puede quedarse sin batería. Y por último, el cable USB tipo C que no es muy largo. Antes de armar todo, regresemos a la primera caja y, oh sí, era una especie de case o funda para nuestra tableta UT3. Muy bien. ¿Cómo funciona? Creo que así. Uno de los aciertos más grandes de este equipo es el lápiz, que tiene un tamaño muy similar a un lápiz tradicional, y también noté que el guante trae una especie de capa extra acoginada. No sé si tiene una función extra, pero seguro que será más cómodo. Y claro, la funda o case me parece muy buen aditamento para proteger tu tablet de dibujo. Me ha encantado que es toda negra y tiene un logo muy discreto de Yuji en la esquina inferior. Ok, para colocarla hay que retirar los plásticos de la tableta y empatar la cámara con el espacio para la misma y todo se mete a presión. La base es semiflexible y antideslizante, queda muy bien pero no tan firme como me gustaría para dibujar. Eso sí, se adhiere muy bien a la mesa. Discretamente sobre la pantalla tenemos un sensor de luz o de proximidad y una cámara frontal. En la parte superior tenemos dos pequeños micrófonos, en los laterales la entrada USB y bocinas, y por debajo una especie de superficie brillante que no especifica para qué es, pero lo voy a descubrir. Y bueno, después de mucho platicar, vamos a conectar... Siempre lo meto mal. Ok, armado el cable al cargador, la conectamos y vamos a encender esta bestia para dibujar.
Wow, esa animación está muy chula. Y bueno, después de una serie de configuraciones y esperar actualizaciones como cualquier aparato, podremos usar nuestra tableta. Finalmente, ya que está encendida y todo instalado, el uso es como el de un celular. Puedes abrir tus aplicaciones favoritas como YouTube y mirar videos de Dibújame Un. Además, puedes controlar todo con tus dedos o con el mismo lápiz o stylus. También puedes navegar por internet. Aquí estoy ingresando a la página de UG, donde muestran todo sobre esta UT3, que es su más nueva tableta. Dejaré enlaces en la descripción a esta página por si quieres conocer más detalles de esta bestia del dibujo con sistema Android. Ahora pasemos a lo más importante para nosotros los dibujantes, y es que al parecer esta tablet ya viene con algunas apps de dibujo preinstaladas como Ibis Paint, AI Paint y, oh qué suerte, Medibang. Esto parece un trabajo para la vieja confiable. Y bueno, al iniciar una de estas apps aparecen algunas opciones para que sepas que puedes grabar pantalla, firmar documentos, hacer GIFs, etc. Y también se despliegan opciones para configurar los botones del lápiz o stylus, algo muy común en las tablets para dibujar. Ya con la aplicación abierta, lo primero que hice fue probar el lápiz, y he de decir que al inicio no me convencía el uso de este o el programa. Todo lo sentí muy artificial. Sumado a la publicidad en la app de Android, me hicieron sentir fuera del agua. Te saco de la aplicación. What? A pesar de esto, fui probando las herramientas del programa para acostumbrarme a la versión Android y puedo decir que el sistema Touch es bastante responsivo y práctico. Pero nuevamente mi mayor enemigo fue la publicidad en la aplicación de Android, ya que es muy incómodo e invasivo. Sumado a esto, apareció una especie de bug, o no sé si la sensibilidad de la pantalla era muy alta, ya que me reconocía la palma de la mano como el lápiz. Esto me dificultó más el trabajo, ya que tenía que dibujar con el brazo muy levantado para no tocar la pantalla, incluso con el guante. Todo esto me hizo buscar una alternativa para realizar un dibujo épico, y entre sus opciones, esta tableta se puede conectar a la computadora mediante Wi-Fi. Así que conecté mi laptop para usarla como segunda pantalla. Ahora sí, estaba listo para hacer un épico dibujo. Y digo estaba porque aunque el sistema Touch se puede desactivar para controlar todo con el lápiz, cuando usas la tableta como un segundo monitor para tu laptop, esta pierde su función de lápiz. O sea que sigue funcionando como un lápiz para controlar la tablet y sus opciones, pero no la computadora. Por lo que si pretendes dibujar aquí, sería con el ratón. Ojalá lo arreglen con una actualización o algún hackerman sepa cómo configurar su laptop para usar el stylus en modo monitor, porque yo no pude. Pero no me rendí y decidí seguir mejorando mi sketch de Vegeta, peleando con el mejor amigo de todo creador de contenido, la publicidad. Y también a mano muy alzada. Y creo que logré hacer un muy buen dibujo para mi primera prueba con la tableta. En parte fue gracias al sistema Touch, que es muy responsivo y necesario para la app de Medibang en Android, en la que descubrí dos opciones que solucionaron casi todos mis problemas. En los ajustes de Medibang hay una opción que activa y mejora la presión del lápiz para hacer los trazos más naturales, y también rechaza el tacto de la palma de la mano. Ojo que nada de esto lo encontré en las opciones del lápiz o stylus. Y ya que estaba resolviendo los problemas, decidí pagar la membresía de Medibang en Android. Así evitar las interrupciones de la publicidad y poder hacer un dibujo épico, además de tener la ventaja de poder importar mis pinceles y configuraciones desde PC. Esto cambió mi perspectiva por completo y pude soltar la mano y mi imaginación para crear este dibujo de Shadow, ya que mágicamente la tableta se volvió dinámica, ergonómica y fácil, muy fácil de usar. De hecho, al ser tan delgada se siente como si estuviera usando una libreta. Enfocándonos en el dibujo, habrás notado que comencé con dos líneas que dan forma a una especie de pirámide para marcar una pose muy dinámica con perspectiva, y dentro de las líneas fui colocando la mayor parte del personaje. Ojo que mientras estemos más abajo de la pirámide, las secciones de nuestro personaje deben ser más grandes.
A estas alturas ya estaba acostumbrándome al programa y a la UT3 y solo faltaba darle forma a las manos de Shadow. Esta primera no fue difícil, pero para la más grande y cercana quería algo diferente, así que la dibujé en una nueva capa. Puedes ver que decidí ponerla hacia atrás cubriendo parte de su espalda, pero no quería obstruir el cuerpo de Shadow, así que la moví hacia el frente y ¡hey! No quedó nada mal. Ok, ya con el personaje completo, el sketch necesitaba una manita de gato, así que le di más detalles en una nueva capa. Aunque para la mano más pequeña quería algo un poco más relajado, así que la cambié un poquito. También era un buen momento para añadir detalles al rostro de Shadow. Puedes ver que primero estaba mirando hacia el frente, pero después cambié la posición de los ojos. Y mientras, aprovecho para decirte que dejaré enlaces en la descripción donde podrás comprar esta tableta de dibujo directamente de Yuji con un 10% de descuento usando el código DIBÚJAME1. Además de sus sitios de Amazon y Mercado Libre. Checa los enlaces en la descripción para más detalles. Regresando al dibujo, también mejoré esas cajas que según yo eran sus pies. Añadí algunos detalles más al sketch y aprovechando la libertad que nos brinda la UT3 de Yuji, podremos dibujar en casi cualquier lugar donde queramos sin necesidad de una computadora. Ya con el sketch en forma, es momento de hacer nuestro line art y mi meta es que Shadow sea muy similar a mi dibujo de Super Sonic de hace 2 años, para que se complementen entre ellos. Si no has visto ese video de Super Sonic, te invito a verlo, ya que el dibujo quedó de pelos o de púas. ¿Y ya viste que las líneas son más gruesas conforme bajamos a los pies de Shadow? Cuéntame en los comentarios por qué o para qué sirve esto. Llegando a este punto, el lápiz se quedó sin batería, así que tuve que conectarlo al USB y cargarlo con la tableta. No hay ningún problema, ya que mientras carga podemos seguir usándolo. El único inconveniente es que el cable es un poco estorboso. Llegó un momento en el que estaba tan metido en el proceso que ya estaba dibujando a 2 manos. Con una usaba el lápiz y con la otra seleccionaba herramientas y giraba o acercaba la hoja. Por desgracia reapareció el bug que me detecta la palma de la mano, frustrándome un poco, pero después de reiniciar el aparato desapareció. En este punto del line art modifiqué las púas de la cabeza de Shadow ligeramente para darle un aspecto despeinado. Siempre he sentido que Shadow es como el Super Saiyan 4 del universo Sonic. Y para darle ese aspecto peludo en todo su cuerpo, vamos a hacer estas líneas con la herramienta goma por dentro del line art. A sus pies colocaremos unos efectos de fuego y polvo para darle drama a nuestro dibujo. Con esto ya podemos empezar a dar color y claro, voy a rellenar con la cubeta de pintura todo el pelaje de Shadow. Y mientras también daba color a los guantes, noté que eran ligeramente diferentes a como aparecen en la película, así que los cambié. Ahora sí, cubriremos todo nuestro dibujo con los colores correspondientes, los zapatos rojos, los anillos dorados, el pelaje rojo en el cuerpo de nuestro personaje. Después de dar color, vamos por la fuente de luz, que será el fuego o chispas en sus pies. Pintaré el line art de los efectos con tonos naranja y amarillo, y en la zona interior utilizaré tonos muy claros de amarillo, más claro mientras más al centro. Detrás de esta capa añadiré con la herramienta aerógrafo un tono naranja. Y no quedé muy convencido con el color del line art, así que lo pinté con un amarillo muy suave. Esto le dio un efecto de brillo muy guapo. Después, con el pincel de pluma con contorno, dibujé estas salpicaduras. Ahora sí, vamos a aplicar las sombras en todo el dibujo.
En una nueva capa pintaré todo el sombreado con negro, bajando la opacidad de la capa. Y hoy estoy probando algo nuevo, entre comillas. Estoy usando el pincel de acrílico mojado para un acabado más pintoresco y no tan preciso. Este método lo usé en un dibujo que hice hace tiempo, aunque no lo subí. ¿Te gustaría saber qué dibujo era? Si es así, dímelo en los comentarios. También notarás que fui haciendo trazos diferentes en algunas secciones del dibujo, dependiendo la superficie. Por ejemplo, las pinceladas en sus zapatos son diferentes a las pinceladas en el pelaje. Ahora, en la misma capa donde pintamos las sombras, estoy trazando o dibujando estas líneas con la herramienta de goma. Ok, después de aplicar el sombreado en el pelaje, sigue el de la boca, las orejas, el pecho, los guantes, en los ojos, también un poco en los zapatos y finalmente en los anillos de sus manos y pies. Ahora, en una nueva capa, añadiré las luces en todo lo que hemos pintado. Contrariamente a las sombras, ahora usaremos únicamente color blanco y también reduciremos la opacidad de la capa. Como puedes ver, a partir de este punto el dibujo fluyó como el agua y quedé encantado con esta UT3 de Yuji. Cuéntame en los comentarios qué te pareció a ti esta tableta hecha a la medida para el dibujo. Yo puedo decir que a pesar de las apps de Android y uno que otro bug, el hecho de no necesitar una PC o celular para poder dibujar en una pantalla así, vale oro. Es versátil, rápido y la puedes llevar a donde quieras sin preocuparte por la potencia, el almacenamiento o la batería, ya que yo usé esta tablet durante varios días y con cargarla una vez al día te será suficiente. Aunque el lápiz lo cargué cada 2 días. Pero ojo ahí porque solo la usé para dibujar. Sería interesante ver qué más se puede hacer con esta tableta al ser Android. Probablemente la usemos en otros videos aquí en el canal. Ahora, como puedes notar, estoy agregando más brillos, pero son unos brillos con un tono amarillento. Son los reflejos que vienen de las chispas en sus pies o zapatos. También añadí un poco de luces y reflejos en el iris y la pupila, pero estos simplemente de color blanco. Ok, para un efecto metálico añadiré brillos o sombras más oscuras justo donde colocamos los reflejos del fuego. Los guantes también tendrán reflejos naranja debido a la iluminación del suelo. Esta iluminación naranja la repetiremos en los zapatos, los anillos y en algunas zonas del pelaje. Decidí profundizar un poco más en las sombras de los guantes añadiendo un gris más oscuro. Ahora estoy dando una ligera iluminación roja a contraluz para que resalte más nuestro dibujo. Con el pincel pluma con contorno dibujé estas púas que parecen brillar, pero solo en las áreas rojas de su pelaje. Nuestro erizo se verá más épico rodeado de rayos, así que dibujaré algunos, primero con este color naranja que después cambié a un rosa muy claro. En una nueva capa, debajo de los rayos, añadiremos un color rojo con el pincel aerógrafo. Con tonos grises pintaré las nubes de humo a sus pies y a estas les daremos el mismo tratamiento de iluminación que aplicamos en Shadow. A estas nubes de polvo les añadiré un ligero plus, ya que pintaré las luces y sombras también en las líneas del line art.
Para el suelo, tracé una línea inclinada y la pinté de gris, y con el pincel aerógrafo, con tonos más oscuros, le di apariencia de concreto. Para completar el fondo, simplemente repliqué la imagen y la agrandé para hacer énfasis en el rostro de Shadow, pero surge el problema que nuestro erizo se pierde por ser del mismo color, así que lo haremos resaltar añadiendo un delgado marco de tono blancuzco alrededor de Shadow. Finalmente añadimos nuestra marca personal y así es como terminamos un épico dibujo más aquí en Dibújame Un, gracias a que me he asociado con Yuji para darles siempre mi mejor esfuerzo, y no fue tan difícil gracias a esta tableta para dibujar, a la cual lo único que le hace falta es un paño para limpiarla, pero con una microfibra basta. Y finalmente descubrí para qué sirve la superficie brillante. Es un imán para guardar tu lápiz, lo cual me parece un gran acierto, ya que no muchas tabletas de este tipo tienen donde guardar su stylus. Y ya en este punto les puedo decir que sí, resultó cierto lo que dice la caja, porque sí me divertí con esta Fun Drawing Pad. Si quieres conocer más de ella, dejaré enlaces en la descripción junto con un cupón para un 10% de descuento. Regresando al dibujo, cuéntame si este te ha parecido mi mejor dibujo de Sonic o cuál es el que más te ha gustado. Si es este, dale me gusta al video, compártelo y comenta tu parte favorita. Yo he de decir que el dibujo me ha encantado. Desde mi punto de vista, este es mi mejor dibujo de Sonic. Bueno, del universo Sonic. Y como es de esperar, será parte de mi libro de colorear que ya pueden descargar los miembros del canal de nivel legendarios e inmortales. Así que, ¿qué esperas para hacerte miembro? Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar y divertirnos.